por favor, gracias. Hechos capítulo 18, hermanos. Los pasados domingos estuvimos hablando de cómo Pablo predica en Tesalónica, el gran alboroto, el gran problema que se hizo ahí, después cómo pasó a Berea, otro poblado, y cómo en Berea pudimos notar que dice que ellos todos los días investigaban si era verdad lo que Pablo les estaba enseñando en las escrituras, ¿verdad? Y luego vemos que Pablo predica en Atenas, ¿se acuerdan la semana pasada? Con estos griegos pensadores, con estos griegos, ¿verdad? Que andaban buscando siempre nuevas religiones, nuevas cosas que escuchar. Y cómo dice que pues ellos desecharon el evangelio cuando Pablo les dice que el Hijo de Dios resucitó. Y ellos de ahí, gracias, terminaron entonces de escucharlo. Dice que algunos dieron la oportunidad y le dijeron: en otra ocasión continuaremos escuchando acerca de ese Dios que tú hablas. Y el relato termina así, ¿verdad? Voy a dar lectura a los últimos versos del capítulo 17, o sea, el verso 32. Dice: cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dinocio, un miembro del concilio, y una mujer llamada Dámaris, y varios más. Pues termina ese diálogo en ese lugar tan bello, hermanos, ¿verdad? Se me olvidó ahorita. Perdón. El aerópago, iba a ser el aerónomo, dije, no, ese es de los aviones, el aerópago, ¿verdad? Que es un anfiteatro, un teatro natural, ¿verdad? Que está ahí, debajo, bueno, en aquel tiempo estaba, ¿verdad? El templo de la diosa. Pero continúa entonces el relato, hermanos, el capítulo 18. Dice: después de que Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, otra ciudad, ¿verdad? Ahí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Estos son los famosos Aquila y Priscila, una pareja, ¿verdad? Servidores del Señor. Habían salido de Italia cuando Claudio César, este es el César, ¿verdad? El rey de Roma, deportó de Roma a todos los judíos. O sea, en Roma dijo el César: no quiero judíos, los echó fuera de Roma. Entonces Aquila y Priscila, hermanos, se fueron a Corinto. Dice: Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Cada día de descanso Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Y aquí vamos a concentrarnos en los versos 5 al 11. Después de que Silas y Timoteo, estos son dos compañeros de Pablo, llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra de Dios. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas, yo soy inocente. O sea, Pablo le está diciendo: yo les quise compartir el evangelio, yo quise traer la salvación a ustedes, pero ustedes me rechazaron. Yo ya no tengo culpa de que ustedes no hayan escuchado el evangelio. Entonces dice Pablo, se sacudió, ¿verdad? Dice: de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces, verso 7, salió de ahí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Dile al que está a un lado tuyo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado. Ahora sí dice: pues yo, dice Dios, estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó ahí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Note, hermanos, aquí en este pasaje nos muestra un momento muy importante del ministerio del apóstol Pablo. El tiempo de Pablo en la ciudad de Corinto. ¿A qué le huele Corinto? A primera y segunda de Corintios, ¿verdad? Las dos cartas que Pablo escribe a esta iglesia. Pablo es el fundador, bueno, Cristo es el fundador, Pablo es el pastor, ¿verdad? Que inicia esta iglesia en Corinto. En su segundo viaje misionero, hermanos,
Una vez más, Pablo enfrenta oposición y rechazo, lo hemos estado viendo a través de todo el libro de los Hechos, no ha sido fácil. Hace 2 domingos predicamos acerca de esto, que el Señor Jesucristo nos dijo: los envío como ovejas en medio de lobos, que no es fácil el evangelio, predicarlo, vivirlo, compartirlo. Y Pablo, hermanos, a través del relato que Lucas hace del libro de los Hechos, vemos cómo enfrenta tanta oposición, tantos, ¿verdad?, que rechazan, pero también vemos las victorias donde también muchos se convierten, ¿verdad? Muchos vienen a Cristo. Y aquí, hermanos, Dios le da nuevamente dirección a Pablo. Sí, Pablo enfrenta oposición, enfrenta, ¿verdad?, otra vez sufrimiento, pero otra vez Dios le da dirección, le da aliento y le da protección. Esta historia, hermanos, nos enseña que en medio de la dificultad, Dios siempre provee y respalda a sus hijos. Dios nunca nos va a dejar solos en lo difícil. Nunca nos va a evitar lo difícil. O sea, acostúmbrese. Usted quiere ser un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, va a vivir difícilmente. Esto no quiere decir ser infeliz. No confunda difícil con infeliz. Usted quiere ser un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, va a vivir una vida difícil, pero feliz. Siempre confiado que el Señor está ahí. Siempre confiado que al final de la batalla, al final de la oposición, al final del sufrimiento, está la gloria. Tal cual Jesucristo también lo vio después de la cruz y el sufrimiento, la gloria, ¿verdad?, del Padre. Hermanos, es importante hablar un poco de Corinto, porque no es una ciudad cualquiera. Corinto era una Nueva York de aquel tiempo, hermanos. Corinto tenía 2 puertos. O sea, antes los puertos eran como los aeropuertos, ¿verdad? La gente ahí era donde llegaba, hacía negocios, donde tenían comercio, donde había venta de esclavos, donde había, pues ya sabe, entretenimiento, todo este turismo, negocios, dinero, ¿verdad? Se movía mucho en Corinto. Era una ciudad muy antigua, era un centro de comercio. Corinto era una ciudad de una reputación de un libertinaje, hermanos, como por decir Las Vegas o Nueva York o Los Ángeles. O sea, una ciudad muy cosmopolita, ¿verdad? Muy inmoral. En esta ciudad, hermanos, se encontraba el culto a Afrodita, la diosa, ¿verdad?, Venus también, de la fertilidad y la sexualidad. Prácticamente el templo era enorme y la manera de adorar a ese dios era que los prostitutos y prostitutas, que eran los siervos de Afrodita, invitaban a todo el que pasara por ahí para acostarse con ellos. Esa era la manera de adorar, imagínense. Entonces, se puede imaginar el tipo de ambiente que había en toda la ciudad, ¿verdad? Un ambiente muy inmoral. Así es que esta ciudad era conocida por precisamente eso. Y es de mucha importancia, hermanos, que fue desde esa ciudad que Pablo escribió la carta a los romanos. Pablo estuvo 1 año y medio en Corinto. O sea, no estuvo nada más unos meses y luego lo corrieron, sino que estuvo un largo tiempo, 1 año y medio ahí, viviendo entre esta gente tan inmoral y pecadora. ¿Cuánta necesidad había en Corinto, hermanos, de que el evangelio fuera predicado y una iglesia que fuera luz en las tinieblas? Y Pablo, estando ahí en Corinto, escribe la carta a los romanos. Pablo nunca conoció la iglesia en Roma, hermanos. Él escribe esa carta a los romanos queriendo y deseando conocerlos, pero sí había escuchado mucho hablar de esta iglesia que se encontraba en Roma. Pues Pablo escribe su carta a los romanos precisamente aquí en Corinto. Y cuando uno, hermanos, lee los romanos y ves cómo Pablo describe al ser humano, o sea, cómo somos, los pecados y todo eso, muy posiblemente Pablo tenía en mente todo lo que había visto. ¿En dónde? En Corinto. Cuando Pablo relata, ¿verdad?, en los romanos, que tenemos un corazón, ¿verdad?, siempre al mal, pervertido, la inmoralidad, la fornicación, pues Pablo, hermanos, tenía en mente lo que estaba viendo en esta ciudad de Corintio cuando escribe, ¿verdad?, la carta a los romanos. Así es que Pablo, hermanos, sabía cómo personas de todo el mundo pasaban por Corinto. Tenemos que entender, cuando hablamos acerca de que el Señor nos dice que nos envía como ovejas en medio de lobos, dice: sean, ¿qué? Astutos como serpientes, dóciles como palomas. Y hablamos de
siempre pensar en las oportunidades que tenemos para compartir el evangelio. Pablo dijo, en esta ciudad de Corinto hay mucho comercio, hay muchas personas que vienen y van, hay muchos viajeros. Aquí una iglesia sería de mucha luz para que el evangelio pueda ¿qué? Correr. Entonces, hermanos, pues Pablo se dedicó precisamente a predicar todo el tiempo. Nos lo dice aquí el verso capítulo 18, verso 5 en Hechos dice: así que después de que Silas y Timoteo llegaron, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra de Dios. Amados, él sabía que Corinto sería una ciudad difícil, pero estaba interesado, hermanos, en que esa ciudad se convirtiera en una luz, que hubiera esperanza, ¿verdad?, para muchos ahí. Corinto era muy importante comercialmente, llena de idolatría, de inmoralidad, llena de pecado, pero aún así, hermanos, Dios tenía un propósito para esta ciudad. Así como tú y yo hemos estado llenos de pecado, llenos de maldad, y Dios te rescató, es por un propósito. Tal vez si uno ve una ciudad así, hermanos, personalmente, mi esposa y yo siempre decimos, ojalá nunca nos toque vivir en una ciudad grande, como Houston, como Dallas, como le sacamos. ¿Por qué? Por el tráfico, aparte. La maldad, hermanos. Como si en Brownsville no hubiera malos, ¿verdad? Pero pues haz de cuenta. Menos malos, es decir. Pero notamos, hermanos, que entre más grandes son las ciudades, más delitos, más droga, más inmoralidad, ¿verdad? O sea, hay más maldad. Pero Dios, hermanos, es precisamente donde más necesita que haya luz, donde más testimonio necesita, hermanos, para que la gente venga de las tinieblas a la luz. Y Pablo vio la visión de Dios, hermanos. La primera pregunta de nosotros es: ¿ves la visión de Dios? ¿Por qué crees que Dios te dejó con un propósito vivo, aún siendo ya su hijo? ¿Que no sería mejor que ya el Señor nos llevara, hermanos, sinceramente, y ya estar con Él para siempre y ya no pecar más? Pero qué egoístas somos, porque faltan millones de personas para que acepten a Cristo. Y entonces aquí el Señor nos da esta pequeña palabra. Dice, en una oración que Él está haciendo al Padre, está orando por sus discípulos. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, 16, 17. Y le dice: Padre, te pido por ellos. Están en el mundo, pero no son de este mundo. Qué hermoso, hermanos, que el Señor haya orado por ti y por mí. Haya orado por Pablo en estas situaciones donde hay tanto pecado y hay tanta necesidad. Y Dios necesita hombres, mujeres, jóvenes y niños que se levanten y que sean luz en medio de las tinieblas. Aquí tú ves esa visión. Los cristianos nos hemos querido convertir en una burbuja, hermanos, y hemos querido proteger, ¿verdad?, a nuestros hijos, a nosotros mismos. Hemos creado escuelas cristianas. Yo no estoy diciendo que está mal y es pecado, nada más estoy diciendo, fíjate el sentido que tenemos. Queremos apartarnos tanto del pecado que tratamos de rodearnos lo más posible de nosotros mismos, ¿sí?, de los que piensan igual, de los que creen igual, para evitar, hermanos, ¿verdad?, el pecado. Pero hay veces que las buenas ideas las convertimos, después se convierten, más bien dicho, en tropiezos. ¿Cómo dice el Señor Jesús? ¿Cómo vas a poner una lámpara? ¿Dónde? Abajo de la mesa. Pues no se va a ver. La lámpara se pone arriba, donde hay oscuridad. Esto no quiere decir que vayamos a los bares y a las discotecas, hermanos, a predicar tampoco, ¿verdad? Lo que le quiero decir es que en realidad tenemos que estar conscientes que estamos en un mundo muy malo en el cual vivimos, y que ese mundo necesita que Cristo en nosotros los alumbre, les enseñe,
les muestre la bondad, la misericordia, el perdón de Dios. Aquí es donde el Señor por eso escogió, hermanos, maestras, doctores, carpinteros, pintores, mecánicos, licenciados, cocineros. Es decir, Él escogió de todo para que en todas partes haya la oportunidad de que el Evangelio sea visto y predicado en la vida de cada uno de sus hijos. Amén. Amados, este relato nos muestra cómo Dios, a pesar de la oposición que había, a pesar del gran pecado que había en la ciudad de Corinto, abrió las puertas para que Pablo y el Evangelio, ¿verdad?, pudieran fundar una hermosa iglesia, la iglesia en Corinto. Así es que vamos a ver algunos principios que nos pueden ayudar a nosotros, hermanos, a ser mejores siervos de Dios. El primero de ellos es el capítulo, ahí en el capítulo 18, en el verso 5, donde dice: Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra y testificaba a los judíos de que Jesús era el Mesías. Cuando empezamos a leer el capítulo 18, vemos que Pablo está trabajando con Aquila y Priscila. Y vemos que dice que se queda a vivir con ellos y que ellos eran elaboradores de carpas. Ahí yo tengo mis dudas. Es los primeros versículos del capítulo 18. Cuando se refiere carpas, hermanos, ahí te va. Esto que traigo aquí yo es una carpa. Esta carpa cubre a este cuerpo. Cuando es carpas, no es precisamente que Pablo hacía ¿qué? Tiendas. O sea, no es nada más tiendas de campaña donde la gente vivía. Acuérdate que mucha gente en aquel tiempo vivía en carpas, ¿sí? Abraham, todos ellos vivían en carpas. La gente que vivía en la ciudad era la que tenía algunas construcciones ya de piedra o de adobe o ladrillo, pero mucha gente vivía en esas carpas de pieles. Ahora, muy posiblemente Pablo lo que sabía hacer era que era un buen diseñador de carpas, túnicas que cubrían, ¿verdad? Entonces, cuando había ayuda de las iglesias, Pablo se dedicaba a la predicación, no necesitaba trabajar, hermanos. Pero cuando se acababa la ofrenda y la ayuda de las iglesias, Pablo se ponía ¿a qué? A trabajar. Por eso aquí lo menciona Lucas, que dice que Pablo estaba con Aquila y Priscila, dice verso 3, Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas. Y dice que el día de descanso, los sábados, era cuando iba a la sinagoga a predicar. Pero ya cuando llegaron en el verso 4, verso 5, dice: después de que llegaron Silas y Timoteo, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Muy posiblemente Timoteo y Silas trajeron una ofrenda de las iglesias y entonces Pablo ya no tuvo que trabajar y empezó y se dedicó completamente ¿a qué? A predicar. Amados, prácticamente aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo el entender que necesitamos del cuerpo de Cristo para hacer la obra es muy necesario. O sea, es decir, cada uno de nosotros somos herramientas del Señor donde estemos, y donde tú estás, en tu trabajo, en tu hogar, en tu escuela, donde andes, tú eres una herramienta del Señor, muy bien. Pero, hermanos, se necesita un serrucho y un martillo para hacer una mesa, y clavos, y pegamento, y madera. Bueno, y si la quiero hacer de fierro, soldadura, ¿verdad? O sea, lo que me refiero es, una sola herramienta no puede hacer el trabajo. En este caso vemos que en primer lugar tenemos que estar dispuestos a hacer lo que podemos hacer. Cuando Pablo no tenía ofrenda que la iglesia mandaba para que él predicara, se ponía a trabajar. En su tiempo libre se iba a predicar. Cuando ya llegó la ofrenda con Silas y Timoteo, Pablo entonces se dedica completamente a predicar. Aquí, hermanos, la clave es entrega total. Es decir, en realidad, amados, el apóstol Pablo nos muestra su pasión y su misión en el reino de Dios. ¿Cuál es tu pasión y tu misión en el reino de Dios? ¿Cuál es aquello que Dios te mueve siempre a hacer? Que a lo mejor
tú a veces frenas ese sentir que Dios te da por pena, por temor, por lo que sea. Aquí es donde entonces el Señor le dice: hey, no tengas temor. Estamos en el verso 5, ¿verdad? Dice: no tengas temor. No tengas temor. Amado, Dios nos llama a una entrega total y Él va a proveer los recursos. Créame, no me gusta usar mucho el testimonio personal, en este caso lo voy a usar. La vida de mis abuelos y el ministerio de Cristo en mis abuelos fue a través, hermanos, plenamente de ofrendas que el Señor enviaba. 50 años de ministerio, más. Ellos no tenían un sueldo, ellos no trabajaban personalmente, ellos dependían plena y completamente del Señor. Mis padres, lo mismo. Mi padre, yo nunca lo vi trabajar, hermanos, en un taller, ¿verdad?, que le estuvieran pagando para alguien, jamás. Siempre fue la misión, ¿verdad? Siempre fue el Señor. Y jamás nos faltó nada. Literalmente le estoy diciendo. Y cuando yo, no cuando yo me casé con mi esposa, cuando ella se casó conmigo, estábamos afuera de su casa en el carro, cuando ya le había pedido yo su mano, pero me traje todo el cuerpo, no nada más la mano, pues que iba a hacer con la pura mano. Yo le dije una cosa, le dije esto y ella se va a acordar. Le dije: si tú quieres casarte conmigo, porque yo sí me quiero casar contigo, pero si tú te quieres casar conmigo, le dije, yo no me digas de dónde vamos a vivir, sé que el Señor va a proveer. No me digas dónde vamos a trabajar, cuánto vamos a ganar. Lo único que yo te voy a decir es que no nos va a faltar nada porque el Señor va a proveer. Eso fue lo que yo le dije a ella. Y hasta ahorita, hermanos, tenemos más de lo que necesitamos. Literalmente. Exactamente, hermano. No estoy diciendo que yo, estoy diciendo que Él. Estoy diciendo que cuando usted se entrega al Señor para servirle totalmente a Él, Él se va a encargar de usted. El Señor sabe que usted necesita comer y que sus niños también. El Señor sabe que necesitan médicos. El Señor sabe que necesita un hogar. El Señor, hermanos, va a proveer. Claro que nos ha dado manos. Y cuando es necesario, trabajamos aparte. Pero aquí, hermanos, el hecho es entregarse por total al Señor, hermanos. Es en realidad una bendición, no es pérdida. Usted no va a perder nada, porque luego creemos: es que voy a perder esto y voy a perder el otro. Amados, vas a ganar. Vas a ganar. Pero tienes que quitarte ese temor, eso que te impide entregarte por completo al Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, le dice: Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. O sea, lo mismo que Pablo hizo, hermanos, predicar todo el tiempo. Pablo le dice a su Timoteo, ¿verdad?, a su discípulo: tú haz lo mismo, Timoteo, dedícate al Señor. El Señor cuidará de ti, el Señor proveerá, el Señor dará, pero tú dedícate al Señor. Vemos, hermanos, que en el verso 6, cuando Pablo va a la sinagoga, a los judíos, dice: pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo: la sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas, yo soy inocente, de ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Pablo seguía recibiendo el rechazo de los suyos. A pesar que Pablo estaba decidido, hermanos, y que predicaba y que el Espíritu Santo estaba con él, como quiera lo insultaban y lo rechazaban. Aquí, ¿verdad?, Pablo sacude, dice, qué raro, vea que, o sea, está extraño que dice que Pablo sacudió sus pies, hermanos, le hizo así. ¿Qué trae Pablo, no? Dice, y les dijo: yo soy inocente, su sangre, ¿verdad?, cae sobre ustedes. Prácticamente, hermanos, es un mensaje profético. ¿Qué es una profecía? No es adivinar algo que va a suceder adelante, es decir lo que va a suceder, ¿verdad?, con toda certeza adelante. Pablo está diciendo lo mismo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 10:14, cuando envía a sus discípulos: si alguno no los recibe, dice el Señor,
ni oye sus palabras, salgan de aquella ciudad o casa y sacudan el polvo sobre sus pies. Y ese lugar, dice, va a recibir un castigo peor que Sodoma y Gomorra. Prácticamente esto es literal, hermanos. El Señor lo que quiere decir con esto es: ve y predica la palabra, pero no pierdas el tiempo con los que no quieren escuchar. Porque el tiempo es muy valioso para nosotros. Dios, hermanos, no le preocupa el tiempo. A nosotros sí. Yo sé que nosotros tenemos el deseo de que todos vengan a Cristo, que todos reciban el Evangelio, que todos escuchen, que todos se rindan. Pero cuando esas personas no quieren escuchar, hermanos, ¿qué hay que hacer? Según el Señor y según Pablo, tienes que decir, ahora, bueno, siendo romanos, dice que Pilato se lavó las manos, ahí dijo, la sangre de Cristo, ¿verdad? Yo soy inocente. Muchas veces, hermanos, tenemos que entender, oye, si esa persona, aquí es donde pisamos callos, si ese hijo tuyo, si esa hija tuya, si ese esposo tuyo, esa esposa tuya, si ese padre tuyo, esa madre tuya, esa hermana tuya, no quieren escuchar, ve y busca a alguien que quiera escuchar la palabra de Dios. Yo no digo que los odies y que no les vuelvas a hablar. Estoy diciendo, no pierdas el tiempo con alguien que no quiere escuchar la palabra. Ora por él, por ella, claro. El día que te llame y te diga, oye, ¿quieres compartirme? Claro, ahí estoy. Pero si el rechazo y te dice, oye, ya no me hables de la palabra, no quiero saber nada, ¿qué vas a hacer, hermanos? El Señor dice, sacúdete. O sea, dile a esa persona, muy bien, yo te quiero hablar de la palabra, yo quiero que tú escuches, mas tú no quieres escuchar. Quiero decirte que yo quiero hablarte, pero mientras que tú no tengas el deseo, no lo voy a hacer más, no voy a perder mi tiempo. Voy a orar por ti, pero ya no voy a perder el tiempo contigo. El día que quieras, llámame y yo hablo contigo el Evangelio. Amados, es difícil, pero recuerda que Jesucristo no le roga a nadie. Quítate de la idea de que Jesús le gusta rogar. No. ¿Dónde ves eso? Dime en los evangelios dónde Jesús le ruega a alguien, hermanos. Enséñamelo, por favor. Vemos a Pablo, hermanos, en un sentir, y él mismo lo dice, por amor a mi pueblo, dice, yo primero voy y le hablo a los judíos. Pablo, hermanos, pateaba el avispero a la ciudad que llegaba, porque Pablo no fue llamado a ser apóstol a los judíos. ¿Para qué escogió Dios a Pablo? Para ser un enviado a los gentiles. Pero Pablo, hermanos, por el amor que le tenía a su pueblo, ¿a dónde llegaba primero? A la sinagoga, donde están los judíos. Digo que pateaba el avispero porque ahí, hermanos, lo revoloteaba, y después cuando se iba a predicar a los judíos, ya lo andaban persiguiendo, ¿verdad? Perdón, cuando iba a los gentiles, ya traía atrás de él a todos los judíos persiguiéndolo. Pablo también cometía errores, pero su amor por predicar la palabra de Dios a todos, hermanos, fue algo hermoso. Pero aquí, ¿verdad? Dice, sacúdete los pies y sigue adelante. Hermanos, Pablo deja de predicar en la sinagoga y les dice, adiós, ustedes no quisieron escuchar, me voy a los gentiles. Aquí, hermanos, no todos van a recibir el mensaje de Dios que tú les hables, pero que eso no te desanime. Tú continúa predicando el Evangelio, tú continúa compartiendo la palabra de Dios. Sé, ¿verdad?, esa luz para aquellos que quieren ver. Y luego entonces viene aquí, siempre decimos este dicho, siempre que se cierra una puerta, se abre otra. No se abre sola, las abre Dios. ¿Sí? O sea, 2 o 3 más se abren, hermanos. Pero tienes que entender, ¿quién necesita escuchar el Evangelio? Todos, donde estés, el que sea. Y aquel que tome atención, hermanos, quédate con él y predícale a él. Habla con él, ora por él. Ese es el hecho, ¿verdad? Dios abre una puerta, porque dice aquí, hermanos, que cuando él se sale de la sinagoga y empieza a predicar a los gentiles, verso 7, entonces se salió de ahí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Pablo nada más se sale de la puerta y se mete a la que está a un lado. Era un gentil. Dice, y todos los de su casa creyeron en el Señor.
Muchos en Corinto también escucharon a Pablo y se convirtieron en creyentes y fueron ¿qué? Bautizados. Siempre el Señor va a abrir puertas, hermanos, para que el evangelio sea predicado. Pero tú y yo tenemos que estar atentos, ser astutos y aprovechar ese momento, ese lugar que se abrió, esa ocasión, esa persona que está pasando por una situación que necesita aliento, hermanos. Tú y yo necesitamos tener esa habilidad en el espíritu de poder, ¿verdad? Aprovechar y llevar la palabra. Amados, muchos corintios son bautizados y Dios le muestra a Pablo que no es en vano el trabajo que ha hecho, que no es, ¿verdad?, tiempo perdido, que en realidad, ¿verdad?, si unos rechazan, otros van a recibir. Dios abre puertas, hermanos, en medio de la dificultad, en medio donde nosotros pensamos que ya no se puede o que ya nadie quiere. Hay un pasaje, ¿verdad?, en Isaías capítulo 55, verso 11, es un pasaje que lo conocemos, dice, el Señor dice, así mi palabra que sale de mi boca nunca volverá vacía a mí, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. La palabra del Señor nunca, hermanos, nunca vuelve vacía. Para aquel que no escucha, para aquel que dice y la rechaza, se convierte en un juicio y en un testimonio de decir, yo te advertí, yo te dije, yo quise ayudarte, mas tú rechazaste. Pero para aquel que sí la escucha, se convierte entonces, hermanos, en salvación y en poder. La palabra de Dios, cuando es predicada, hermanos, siempre va a tener fruto. Siempre. Sea para juicio o para salvación. Pero siempre va a tener fruto. Aquí es donde entonces, continuando en el verso 9 y 10, una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo. Pregunta, ¿por qué Dios le diría esto a Pablo? Use su lógica. Prenda un poquito el cerebro, despiértese un poquito, hermanos. Piense, ¿por qué Dios le diría a Pablo, no tengas miedo? Porque Pablo estaba teniendo miedo. Dios no dice de oquis las cosas. O sea, Dios no dice, despiértate si estás despierto. O sea, si Él está diciendo, no tengas miedo, Pablo, es porque Pablo muy posiblemente, hermanos, acuérdate que Pablo no era un ángel. Pablo era un ser humano carnal con debilidades, como tú y como yo. ¿Sí? En ese momento no sé por qué entró un temor en Pablo. Y el Señor, hermanos, le dice, hey, no tengas miedo, habla con libertad y no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará. Parece que Pablo tiene miedo que lo ataquen, hermanos. ¿Por qué será? Porque, hermanos, este es el segundo viaje de Pablo, misionero. Y en cada ciudad donde iba, terminaba siendo corrido a pedradas y a latigazos. Entonces, oye, ya Pablo se la sabía. Híjole, ya pasó un tiempo que se enojaron los de la sinagoga. Y han de andar planeando, ¿qué andarán planeando contra mí? ¿Cuándo irán a prenderme? ¿Cuándo me querrán golpear? A lo mejor estoy hablando por Pablo, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, hey Pablo, no tengas miedo, no tengas miedo, hermano, sino que habla, no te calles, habla con libertad, yo estoy contigo. Ninguno, dice, ninguno podrá poner la mano sobre ti. Amados, no temas, es porque Pablo está enfrentando persecución de muerte, está enfrentando sufrimiento en su cuerpo. Y aquí, hermanos, hoy en día muchos de nosotros tenemos miedo. Tenemos miedo. Le digo, personas a mí me han dicho, no, es que no voy a Veracruz porque tengo miedo de los malos. No porque tiene miedo que va a predicar y le van a hacer algo, sino de los malos. Personas, hermanos, me decían, el otro año yo voy, pastor, el otro año yo voy. Íbamos el otro año y decían, el otro año voy, pastor. No vencían el miedo, hermanos. Pero si no vences el miedo hoy, por medio del poder del Espíritu, no que te hagas el valiente, no, decir, si tú me estás enviando, Señor, yo voy a creer en la palabra,
y yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Amados, yo estoy contigo. La presencia de Dios da seguridad en medio de la tormenta. No importa dónde estés. Ninguno pondrá sobre ti tu mano para hacerte mal. Dios promete protección. No va a pasar algo más de lo que Dios quiera que pase. Nota, yo no estoy diciendo que no te van a tocar y que no te van a robar el carro. No, no, hermanos. A Pablo lo mataron a pedradas una vez. Dice él que en 4 ocasiones diferentes lo latigaron. En cárceles, no sé cuántas veces. Naufragó 3 veces en barcos. Lo mordió una serpiente, hermanos, en la isla de Malta. Al final, al parecer, Pablo fue decapitado. O sea, yo no estoy diciendo que no vas a sufrir. Lo que estoy diciendo, el Señor dice, nadie va a tocarte si yo no quiero que te toque. No confundas de que no va a pasar nada aquí. ¿Dónde dice que no va a pasar nada aquí? ¿Dónde dice que no va a pasar nada? A ver, dime. No, dice que no va a pasar nada que Dios no quiera que pase. Es muy diferente. Es muy diferente, hermanos. Pero mi confianza está puesta en aquel que me ha dicho, ¿verdad? Que Él va conmigo, que Él está conmigo. Mateo 28:20, la última promesa del Señor a sus discípulos. Acuérdate, el Señor va ascendiendo al cielo. Aquí el Señor ya resucitó, ya tiene 40 días apareciéndose, mostrándose a sus discípulos. Ahí ya están, ¿verdad? En el monte. El Señor va ya al Padre y lo último que les dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No les dice, no les va a pasar nada, no dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amados, es una promesa, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, hermanos, a ese aliento que Dios le da a Pablo, verso 11. Así que Pablo se quedó ahí un año y medio enseñando la palabra de Dios. En Corinto, la ciudad pecaminosa, llena de inmoralidad, llena de dinero, de negocios, de maldad. Ahí donde ya los judíos ya lo habían rechazado, un lugar muy difícil. Pablo se quedó un año y medio a predicar la palabra con toda verdad, autoridad por parte del Señor. Hermanos, a diferencia de otras ciudades donde Pablo salió huyendo, Pablo se quedó ahí y estableció una hermosa iglesia, una hermosa congregación. El fruto, hermanos, de que Pablo haya creído a Dios y haya vencido por medio del Espíritu el miedo, es que la iglesia de Corintios se convierte en una de las iglesias más importantes del Nuevo Testamento. Cuando tú lees, ¿verdad?, las cartas a los Corintios, hermanos, Pablo primero empieza alabando a los Corintios. Corintios, ustedes que están llenos, ¿verdad?, de los dones de Dios, llenos de sabiduría y llenos de esto. Y luego ya Pablo los empieza a regañar, ¿verdad? Pero es una iglesia, hermanos, vamos a decirlo, ¿verdad? Que al día de hoy sería una iglesia modelo, la de Corinto. Ese es el fruto de haber creído, ¿verdad? Y hecho lo que el Señor le pedía a Pablo, hermanos, a pesar del temor, a pesar, ¿verdad?, de lo que él pensaba. Y esto nos enseña que la fidelidad en la obra de Dios trae resultados a largo plazo, hermanos. Todos quisiéramos hablar 10 minutos con alguien en el Evangelio y ya lo quisiéramos estar bautizando, ¿verdad?, en 10 minutos. Oye, le estoy ofreciendo salvación, le estoy ofreciendo vida eterna, le estoy ofreciendo la bendición de Dios. O sea, pues se supone que lo debería aceptar y entregarse, ¿verdad?, así rapidito, pero no, hermanos. Yo simplemente cuando alguien viene y me dice, no, hombre, pastor, es que no, hombre, no sabe cuánto tiempo le he hablado a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi vecino, a mi amigo, y no, hombre, no se rinde a Cristo y no se rinde a Cristo. Y luego yo así de volada le digo, ¿cuánto tiempo te tardaste tú para venir a Cristo? ¿A los cuántos años? No, pues sí tenía como 45. Pues ingrato. O sea, tú quieres que en 2 meses se entregue esta persona y a ti, tu mamá oró por ti desde el vientre, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo te entregaste? La fidelidad a la obra de Dios, hermanos, muchas veces trae resultados a largo plazo. Y es difícil, hermanos, es difícil esperar en el Señor.
Pero la palabra de Dios jamás volverá vacía. Jamás. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo se cosechará. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Créanme, hermanos, que pues uno como predicador, como pastor, uno quisiera, ¿verdad?, que a todas las personas que uno les ha servido, hermanos, y les ha hablado, estuvieran aquí. Pero no es así. Muchas veces uno sembró y después de mucho tiempo da fruto en otro lugar. Pero no se trata de nosotros, no se trata de lo que yo quiero como siervo de Dios. Se trata del plan de Dios. Se trata de Él, de que entendamos, amados, de que en realidad es el Señor quien hace toda la obra, pero tú tienes que confiar en Él, dedicarte a Él, escucharlo a Él, predicarlo a Él, ser fiel a lo que Él te ha llamado. Y para concluir, amados, para terminar, esta historia de Pablo en Corinto nos deja varias enseñanzas. La primera que le dije es: Dios va a proveer. Dios va a proveer. Si Dios le está poniendo en su corazón hacer algo, hermanos, hágalo. Usted no diga: pues ¿de dónde, Señor, si apenas como? Híjole, hermanos, imagínense. ¿Cuántas misiones, miles o millones de misiones no se hubieran hecho si pensáramos así, los hijos de Dios? ¿Cuántos orfanatos, casas o asilos de ancianos, comedores, hospitales, cuántas iglesias en el mundo y misiones y ministerios no se hubieran realizado si hubiéramos pensado el famoso ¿y con qué? Si no hay. ¿Acaso el Señor te está diciendo que tú lo pongas? El Señor te está enviando a que lo hagas. El Señor está diciendo: tú ve, yo soy el dueño del oro y la plata. Yo te quiero demostrar quién hace las cosas. Lo segundo, hermanos, el rechazo no debe detenernos. La oposición la vas a enfrentar. El sufrimiento lo vas a tener que pasar, lo difícil va a estar presente, pero que eso jamás te detenga. El Señor va a abrir oportunidades cuando es de Él. Otra cosa es que tú las quieras abrir a patadas. No, hermanos, no intentes abrir una puerta que Dios cierra, porque te vas a machucar, te va a ir mal. Mejor aprende a escuchar al Señor, aprende a seguirlo a Él. Por lo general te voy a decir: Dios abre las puertas que tú no quieres que se abran. Dios te va a enviar a los lugares donde tú te sientes débil, donde tú te sientes que no puedes. Sí, lo va a hacer Él porque Él quiere demostrarte que es Él quien está abriendo esa puerta y quien te está enviando, y no tú. Qué padre, hermanos, yo quiero tener un ministerio en Cancún, gloria a Dios, en la Riviera Maya. Allá me van a visitar cuando quieran. Pero me queda media hora en la playa y no hay cocos en esta playa. Quiero decirle por testimonio, hermano, yo siempre quise vivir en una ciudad que tuviera playa, fíjese. Nunca se lo pedí a Dios, nada más era un deseo de mi corazón. Y mire, y ni voy a la playa, muy poquito. Pero lo que le quiero decir es que de la manera que menos tú esperas, el Señor abre las puertas. Amados, el Señor nos da fuerza y nos protege para hacer su obra. Yo sé que muchas veces también tú dices: no tengo tiempo. ¿De dónde voy a sacar yo fuerza para hacer eso? Amados, el Señor te da fuerza. Dice que Él da fuerza al cansado, al débil lo levanta, ¿verdad? Y Dios protege, hermanos, cuando Él envía. Por último, hermanos, la permanencia, la perseverancia es necesaria en toda la obra de Dios. En toda la obra de Dios. Esa palabra tenemos que, disculpen lo que voy a decir, pero tatuarla, ¿verdad?, en nuestra mente. Perseverancia, perseverancia, perseverancia. Estar siempre constantes, siempre firmes. Somos bien convenencieros, hermanos. A la primera que no nos sale bien, tiramos la toalla. O sea,
Al primer conflicto queremos renunciar y ya nos hartamos a la primera. Hermanos, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. El Señor dice: esfuérzate y sé valiente, dice. Esfuérzate. No temas, no desmayes. O sea, el Señor nos manda a esforzarnos, pero en Él. No que tú te esfuerces en lo que tú quieres y como tú crees, sino en lo que Él te dice. Y va a haber resultados. Hechos capítulo 18, verso 10, y con esto nos quedamos, ¿verdad? Yo estoy contigo, ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios es fiel, hermanos, a su misión. Dios es fiel a su llamado. Dios respalda, hermanos, lo que Él ya estableció. Y no importa la oposición, no importa las dificultades, no importa, hermanos, cuántos se pongan delante, Dios siempre va a hacer lo que Él quiere hacer. Y aquí viene lo siguiente: ¿lo va a hacer contigo o lo va a hacer sin ti? Más vale decirle: Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame a ser fiel a ti, ayúdame a escucharte, ayúdame a ser fiel a tu llamado, ayúdame a no temer, Señor, ayúdame a saber que tú provees, que tú proteges, Señor, que tú estás ahí, que tú ya tienes el plan, que yo nada más debo confiar, debo esforzarme, debo permanecer, debo ser perseverante, y tú vas a hacer lo que ya tienes, Señor. Pablo lo entendió, hermanos. No creas que Pablo era un superhombre, no era un superhombre, pero creía en un Dios grande y poderoso, que es el mismo que tú y yo tenemos. Oremos. Señor, gracias por esas palabras que le dijiste a Pablo: no temas, sino habla con libertad. Gracias, Señor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién en contra nuestra, Señor? Si tú no te quedaste ni siquiera con tu propio hijo, sino que nos lo diste, ¿qué no nos darás todo lo que necesitamos, Señor? Perdónanos, Señor, cuando estamos muy cortos de mente, muy cortos de visión, Señor, cuando siempre todo gira nada más en nuestro sentir y nuestro alrededor y lo que nosotros creemos que es lo mejor, Señor. Perdónanos porque no sabemos, Señor, no sabemos tus planes. Por eso siempre hay que estar en oración pidiendo, Señor, los planes tuyos sobre nosotros. Y cuando ya nos los das, pues danos el valor, Señor. Danos el deseo de cumplirlos, de ser valientes y Padre, pues hacer, Señor, lo que tú ya tienes por delante. Gracias por estos ejemplos de vida que tú nos dejas en la palabra para aprender y para saber que al igual que a través de la fe, Señor, estos hombres y mujeres vencieron, Señor, situaciones como nosotros y peores. Así es que, buen Padre, ayúdanos y perdónanos, Señor, nuestra mala vida, nuestra mala manera, Señor, de vivir la vida en Cristo. Sabemos que eres un Dios misericordioso y un Dios que está dispuesto siempre a ayudar cuando clamamos sinceramente a Él. Así es que, Padre, ayúdanos siempre a ser buenos testigos, buenos predicadores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser buenas luces en el mundo. Alabado seas, Jesús. Y recordamos hoy, Señor, el pacto que tú hiciste por medio de la cruz, por medio de tu sangre y tu cuerpo. Alabado sea nuestro buen Dios. Amén y amén.